Bueno, continuamos aquí en el programa 144 de La Fragua. Recuerden que tenemos ahí una preguntita que es, ¿qué opinas sobre el acceso a la salud mental en Córdoba y en Argentina? Bueno, es el tema del día de hoy que estamos tratando con Seba, el tema de la salud mental. Y ahora íbamos a charlar acerca de Daniel, un poco Íbamos del a comentar músico que estábamos escuchando, ¿no? que vamos a escuchar ahora Daniel Johnston. Traje como para ejemplificar un poquito la creatividad también, porque también está el mito de que el artista muy loco eh, era muy creativo, los hubo, y hubo otros que después a través de la cantidad de medicación que tomaban o los psicofármacos se fueron apagando un poco, porque eh, todo ese delirio, toda esa magia, todo eso que alucinaban y que probablemente plasmaban en el papel o plasmaban en una obra artística, con el advenimiento de la psicofarmacología se fue bloqueando. Mm. Eh, Podemos hablar también hablábamos hace un rato del consumo, podemos hablar de las drogas y su influencia en la música. Total. Yo creo que lo bueno de las drogas está grabado en discos, digamos, o en algunas obras. Lo bueno de las drogas. Claro, porque vos decís, escuchás Pink Floyd de los 70 o Black Sabbath de los 70 sin la marihuana y debe ser aburridísimo. O sea, lo que hubieran grabado sin eso, Claro. sin ese estímulo. Entonces, en ese sentido, me cuesta. Hace su aporte, digamos. Me cuesta las no drogas. verlo así. Sí, la generación de Pero principios entonces, del 1900, que eran los bohemios, con el absenta y con todos los alucinógenos bebibles, el láudano y todas esas drogas, el éter que inhalaban. Bueno, pero entonces no somos capaces de acceder al arte sin drogas. Yo creo que no. O sea, no puede ser. No, pero pienso en muchas cosas que se estimularon a través de eso y decir, bueno, Hubo algo en ese ahí, momento, un aporte. en ese momento fue constructivo. Después hubo muchos. Sid Barrett, por ejemplo, a través del consumo de LSD tuvo que dejar Pink Floyd porque llegó un momento en donde no pudo volver de ese viaje y terminó también esquizofrénico. Claro. Lo mismo le pasó, bueno, hablábamos ahora de Daniel Johnston, un hermoso compositor estadounidense que también a través de distintas patologías que él traía de chico, no diagnosticadas, pero entre el autismo, el Asperger, problemática de ese tipo, a través de un consumo de LSD, tiene un delirio místico y a partir de ahí nunca volvió a ser el mismo. Entonces, tenés como esa beta, ¿no? O sea, decir, bueno, en algunos casos medianamente va bien, como habrá sido con muchos músicos o artistas plásticos, y en otros momentos el quiebre se da, Tanguito mismo, que lo nombramos y pasamos la canción sí, de él. ahí sí estábamos escuchando una canción antes de él. Muchos músicos que han perdido la vida, bueno, sin hablar de Jimi Hendrix, Morrison, Bon Scott, estos tres, Morrison por la heroína, pero Hendrix y Bon Scott por el alcohol, o sea, ahogados por su propio vómito. ¿Y cómo, viste, las drogas de repente en una persona no pueden, no generan esos efectos, pero en otras sí, y de repente te toca algo en el cerebro y te quedaste del otro lado, digamos, ya no podés volver, digamos. Mucha gente que le sucede eso, gente de a pie, digamos, sí, no sí, músicos. Sí. No, totalmente. Pero bueno, eso es lo lindo que nos hace distintos. Como el mismo LSD que lo toma Morrison sirve para crear canciones memorables de los Doors, y otro LSD tomado por Syd Barrett lo lleva a la esquizofrenia. Claro. Entonces ahí es donde está también la estructura psíquica, el refuerzo orgánico de cada persona, que te hace distinto, que te hace más sensible y susceptible a ciertas cosas que a otras. La cocaína misma, hay gente que consume cocaína que medianamente la puede manejar, te dice, no, yo consumo una vez al mes, y hay otra gente que consumió la primera vez y no pudo salir más de ahí. Eso tiene que ver mucho con cuestiones de orgánica y conductuales también de cada uno. Y con respecto, por ejemplo, a Charly García, ¿cuál es tu perspectiva a nivel psicológica de Charly? No, es un fenómeno, Charly. O sea, pero viste que, claro, como que las entrevistas tiene ahí sus salidas, que, no sé, como que son interesantes, pero ¿cómo se ven desde el lado, desde la psicología o
como esto que estábamos hablando del presidente, No voy a digamos. decir nada en contra No de vas a Charlie. decir porque nada. No, pero a favor, podés decir cosas a favor, no Sí, se pero pueden ahí decir el tipo cosas. es un genio y lo que hizo en los 70 con todo lo que haya consumido. Bueno, Charlie es un ejemplo de. Poder tener Charlie y a la par que en la misma época lo tenía Tanguito, volvemos a ponerlo de Claro. ejemplo, digamos. Cómo la creatividad de García fue inmensa y por ahí en otro lado se fue apagando. Claro. Entonces no. Depende. Igual Charlie venía de los 4 años tocando el piano. O sea, a los 4 años el tipo ya manejaba el piano mejor que nosotros en un auto. ¿Entendés? Entonces no. Pero es ¿qué incomparable. perfil psicológico podemos decir que tiene Charlie? No lo veo con una patología psiquiátrica ni salud ¿No? mental. No. Pero, No, o sea, como de repente tener ese avance de tan pequeña edad, digamos, de decir, bueno, toca el piano. Pero eso tiene que ver con lo que trae cada uno. O sea, Claro. O sea, los hermanos Van Halen tocaba también de los 4 a los 6 años ya tenían una banda. Y porque los padres estimulaban. Eso También. tiene que ver también mucho con la crianza y con cómo fueron desarrollándose en esa época. No sé, hay niños que a los 5 años ya patean la pelota súper bien y pues lo van estimulando para eso. Y así con cada cosa que vos lo hagas. Al otro día, el programa anterior, hablábamos del chico este que a los, no sé si tiene 13, 14 años y es campeón de ajedrez. Ahí va. Ese chico de los 4 años se crió jugando al ajedrez, entonces obviamente que va a salir bueno. Claro. Porque está estimulado, porque está acompañado, porque lleva un proceso de aprendizaje de pequeño que inevitablemente va a salir bueno. Después es circunstancial si sale campeón del mundo o no, pero que es bueno. Que nos gana a todos nosotros, él contra todos nosotros juntos, en tres movimientos, Probablemente. seguro. Claro. Entonces, eso tiene que ver mucho con la crianza también, como cuando vos a un niño no lo alimentas de niño y tiene trastorno del crecimiento y tiene algún problema a nivel de la formación del sistema nervioso central que se sigue formando durante toda la infancia. Entonces, ese niño que además es criado con golpes, con abuso, con violencia, y claro, no va a salir Charlie García. Probablemente te salga un Gigi Allen, que después pueden googlear quién era Gigi Allen, digamos, para ver la contraposición, digamos. Gigi Allen hacía caca en el escenario y se lo tiraba a la gente. Ahí está. Bueno, no sé. Arte. Claro. Arte. Con respecto a los niños, últimamente, bueno, estamos muy con la temática de la educación y la temática de, bueno, qué onda la educación hoy en día digamos, en la Argentina. Y la problemática de los niños que no están pudiendo aprender a leer y escribir, digamos. Y bueno, tiene un poco que ver con esto de las infancias y de, bueno, qué estamos impulsando en las infancias y qué no. Totalmente, y qué cuidado le damos. Porque es en la infancia en donde se forma gran parte de la personalidad, digamos. Si vos te vas... Yo no hago psicoanálisis, no soy por ahí muy partidario del psicoanálisis. Había invitado a una psicóloga para que venga, pero justo se superponía con una hora de ensayo. Pero ojalá en la próxima vez pueda estar para hablar un poco más de psicoanálisis. Pero las etapas de Freud son la oral, la anal, la fálica y después tener un periodo de latencia y son todas en la infancia. Después viene la adolescencia, toda la fase sexual, pero... si vos tenés un niño en donde los primeros 6 años de vida recibe maltrato, poca alimentación, los padres lo ignoran, la madre no está para corresponder el Edipo, para estar ahí a disposición del hijo cuando quiere comer, para brindarle calor, pecho, cercanía, ese niño no va a crecer con las mismas oportunidades que otro que sí lo tuvo. Sí, también como esta problemática de que la gente, o sea, estos niños que no saben hablar, casi leer y escribir, tiene que ver un poco con esto de bueno, nadie les está hablando, digamos. Nadie les está interesando por esa infancia, nadie está, o por ahí, como la escuela termina siendo, bueno, es muy problemático, bueno, déjenlo. Y... Sí. Bueno, la primera escuela es la familia, como se dice, ¿no? Entonces, si no tiene... que es donde aparte pasa la mayor parte del tiempo. Si el nene se cría en un ambiente que no es el adecuado, te diría mentalmente, te diría a nivel alimentación, a nivel educar en hábitos, a nivel de ejemplos, y bueno, ese niño no va a tener la vara muy derecha, por decirlo de alguna manera.
va a tener un montón de consecuencias. Si vos a un nene lo criás con golpes, ¿cómo haces para que cuando sea grande no sea un golpeador? Si lo único que mamó de chiquito en la etapa donde se va formando y va viendo qué son los valores, lo único que hiciste fue pegarle. Su valor es ese, es la violencia. Por eso hay tantas situaciones en donde, por ejemplo, vos ves juicios por cosas atroces y vos haces un análisis retrospectivo de la infancia de esa persona y ha sido abusada, violada, ha sido golpeada. Y bueno, y su crianza fue eso, entonces obviamente que lo que va a repetir es eso, no tiene otra cosa. ¿Y la psiquiatría actúa en las infancias o no? Está lo que es psiquiatría infanto-juvenil, claramente sí, se actúa. Yo no hago infanto-juvenil, me parece algo que con lo que no podría, conozco el límite, yo no podría con la pediatría y no podría con lo infanto-juvenil. No, los niños no me siento muy capacitado para identificar sus problemáticas, ni de salud común ni de salud mental. Pero hay gente que sí y que lo hace muy bien, pero son pocos. Es muy difícil, o sea, si es difícil la salud mental para adultos, la salud mental para niños es más complicada todavía. ¿Pero por qué? Porque, coméntanos eso. Porque pasa de que en la formación son de 20 psiquiatras que vos formás en un año, capaz que uno le interesa infanto-juvenil. Porque tiene este perfil más de o paternalismo o de maternal, o que le interesan los niños, o que hubiese seguido pediatría si hubiese sido otra especialidad. Al resto no sé, a mí me genera mucha incomodidad. Está la expectativa del padre en lo que vos podés hacer y eso es mucha presión. Y la verdad a mí me genera un poco de miedo trabajar en esas edades. Pero hay otra gente que lo hace muy bien, pero son pocos. Bien. Entonces, también es real de que la patología infanto-juvenil no es tan frecuente como la de los adultos. ¿Y qué patología se puede tener cuando uno es infante, digamos? La más común es el autismo, lo que ahora se llama trastorno del espectro autista. ¿Sí? Eso es. Pero ¿qué pasa? ¿Es novedoso eso? ¿Ya no, existía lo que pasa mucho? Es que existe hace mucho, pero hoy en día dentro de esa etiqueta se ponen muchas cosas. O sea, hay trastornos que son del desarrollo o retrasos, que si vos lo estudias bien son retrasos madurativos, que se lo pone dentro del autismo. Lo que pasa es que eso quedó como una etiqueta cómoda, decir, bueno, trastorno del espectro autista, por otro lado, trastorno generalizado del desarrollo, y entonces vos ahí englobas un montón de cosas. Después, obviamente, cada uno tiene su color diferente, su toque de distinción en cuanto a enfermedad en sí misma, pero quedan etiquetados como decir, sos diabético. Sí, bueno, pero ¿qué tipo de diabético? Tenés 10 tipos de diabetes. Entonces, claro, es en eso, ¿no? Cae un poco así. Y quería preguntarte acerca de los psiquiátricos. Las instituciones. Las instituciones. Okay, sí. Y cómo, digamos, porque también he escuchado mucho y he leído acerca de cómo en su momento eran instituciones para, bueno, tuvo un tiempo donde encerraban mujeres para hacerse, bueno, las pasaban por locas y las encerraban, no necesariamente que estuvieran locas, digamos. Y también como porque, digamos, para encerrar a la gente, para, digamos, y realmente hoy en día funcionan, ¿cómo lo ves a eso, digamos? Bueno, hay un libro de Foucault que es Historia de la Locura, en donde habla de cómo primero lo que eran los leprosarios en la época de la Biblia, que a los leprosos los aislaban para que mueran solos a su suerte. Después fue con los tuberculosos, a los tuberculosos los aislaban y sea lo que sea. Y después vino la etapa de la locura. Y en realidad los encerraban y que sobrevivían como puedan, digamos, o sea, se les daba un balde con agua, se les tiraba un poco de comida, probablemente en mal estado, sobre todo en la Edad Media y posteriores, y que pase lo que pase. Otras después ya cuando empezaron, entre comillas, a mejorar la calidad, los tenían encadenados. Claro. Al punto de que en la psiquiatría hay
no te voy a decir un prócer porque no hay que compararlo con un prócer, pero un personaje muy destacado que es Philippe Pinel, que fue el que los liberó de las cadenas. Y hay un cuadro que es Philippe Pinel liberando al loco de las cadenas, que le sacó los grilletes para que medianamente puedan... Porque antes estaban encadenados realmente, eran encadenados a una pared, a algo, para que no hagan cosas. Ahora, si vos te pones a ver que en esta época hay gente que no puede sociabilizar, no puede sostener una convivencia, que es agresiva, que está también en episodios de abstinencia, de consumo o de una agresividad que no la podés manejar, porque si a una persona de 120 kilos con tu tamaño, que la tenés en abstinencia, te quiere pegar, te va a pegar y te va a hacer daño. ¿Qué haces? Porque no está como para, por ejemplo, lo que sería una cárcel, porque está en un proceso de salud mental. ¿Qué haces? Y hay muchas familias que tienen hijos esquizofrénicos y que son violentos, y a mí familiares que me cuentan que tienen que dormir bajo llave la noche porque tienen miedo de que se despierten la noche y los ataque con un cuchillo, y te lo dicen. Claro. ¿Qué haces con esa gente? Es complejo, digamos. Ahora, que han cambiado respecto a décadas atrás, claro. Han cambiado, digamos, ¿no? Eso está claro, han cambiado. Ahora hay lugares en donde tenés un parque, un patio, la atención es muy distinta, los enfermeros están más capacitados, los médicos tienen mucho más controles. Antes era también un descontrol y eso es real. Eso es real, digamos, es innegable que te diría que los años 60, que medianamente explotaron los psicofármacos para atrás, los neuropsiquiátricos era... Vos agarrabas, necesitabas hacer experimento, ¿con quién hacías? Claro. Ahí estabas, ¿con quién lo hacías? Necesitabas probar cosas, ¿con quién lo hacías? Con los presos y con los presos y con los locos. Claro. Claro. Bueno, creo que ya estamos en hora. Vamos a ir cerrando este segmento. Muchas gracias, Seba, por venir a compartir con nosotros acerca de la salud mental y la psiquiatría, y hemos tocado de todo un poco del tema, digamos. Hemos ido por todos los lugares. Nos encontraremos en un mes con vos. Bueno. Y con la audiencia vamos a seguir a continuación con La Calle en Llamas. Y vamos a una canción, si querés presentarla, ahí lo tenemos. Que es una canción que has puesto. Es una canción de Daniel Johnston, de que hablábamos hace un rato, y la canción se llama Life in Vain, la vida en vano. Ahí está, vamos ahí.